saludar, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, porque ya llegó para dejar la víbora chillando, y creo que sí va a dejar la víbora chillando, porque entre Chumeles y Marietos están los Krause, están los Sheridan, que seguramente son los que le aplauden a esta bola de cabrones. El maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Hoy es miércoles de investigación especial, de reportaje especial para la audiencia de Sin Censura. Mi querido Ricardo, perdón por tomarme tanto tiempo para sacar el foie, pero si no sacaba las cosas que traigo ahí en el pecho sobre estos imbéciles, y me refiero a los Alarraqui, a los Chumel, a los Marietos, se me puede generar un cáncer y no vaya a ser la de malas. Mi querido Ricardo, te abrazo a la distancia. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente. Hay que sacar eso porque sí, nos ahoga mucho la corrupción en los medios de comunicación corporativos y no hay que permitirlos. Al contrario, hay que estar muy contentos de que esos personajes están en el absoluto descrédito. Coincido plenamente contigo. No hay que darle más dinero a estos medios de comunicación, mucho menos a Radio Fórmula, que como ya escuchamos, está dándole toda la libertad a Chumel Torres y por supuesto que se la ha de dar también a Ciro Gómez Leiva, a Ruiz Gili y a toda esa plasta de personajes que aparecen ahí. Y en efecto, Enrique Krause es el comandante en jefe de todos estos sicarios de la pluma, de todos estos mercenarios que están lanzando sus dardos pestíferos y sus saetas venenosas al corazón de la 4T. Guillermo Sheridan, que se dijo indignado por la corrupción y el plagio que de acuerdo con él mismo habría cometido la magistrada Yasmín Esquivel, decidió publicar un libro de Octavio Paz, apócrifo, sin autorización y con dinero que le pagó la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido por sus siglas, el CONACYT. Usted recordará, público memorioso, que hace una semana el portal Latinos publicó un texto donde sostiene que la ministra Yasmín Esquivel, presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría plagiado su tesis de licenciatura. El texto apareció firmado precisamente por el señor Guillermo Sheridan, quien actualmente es columnista de la revista Letras Libres y del periódico El Universal, dos de los medios de información o desinformación que destacan por su anti-López Obradorismo. En la plataforma que pertenece al priista Roberto Madrazo, el escritor Guillermo Sheridan, que se presenta con un aire siempre solemne y pomposo, sostiene que su texto no tiene otro fin que denunciar un acto de corrupción. Este académico, que en agosto pasado cumplió 72 años, y eso es muy importante porque más adelante le voy a decir por qué es interesante, asegura que Yasmín Esquivel Moza plagió en su totalidad la tesis de una persona llamada Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien, por cierto, hasta el día de hoy no ha aparecido para mostrar su indignación. El columnista de Letras Libres, que se muestra exasperado por lo que considera un flagrante acto de corrupción, concluye que la tesis de Esquivel Moza queda invalidada, así lo escriben Latinos, así como su título profesional de licenciada en Derecho mal habido, así lo califica, en tanto que se consiguió engañando a los sinodales, a la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México, ese pueblo de México que él desdeña, que él ironiza y que financió sus estudios y desde luego a sí misma. Sin embargo, para un grupo de editores que trabaja en el grupo editorial Siglo XXI, Guillermo Sheridan debería estar mordiéndose la lengua, y lo cito, porque el año pasado este hipócrita, así nos lo dicen en una entrevista exclusiva, sacó a la venta un libro, este libro que usted vio, titulado Odio et Amo, las cartas a Elena, donde más que un plagio, Sheridan cometió un acto de corrupción que va más allá de vulnerar la tesis de licenciatura de un estudiante hace 35 años. Fuentes que trabajan en la empresa Siglo XXI Editores, SADCB, detallaron que ese acto de corrupción cometido por Sheridan
consistió en lo siguiente: en haber publicado la correspondencia de Octavio Paz y Elena Garro, dos de los autores más importantes de la literatura mexicana, sin haber solicitado el permiso correspondiente ante el titular de los derechos patrimoniales de estas obras. Para entender mejor el contexto, Vicente, es importante recordar que tras la muerte de Octavio Paz en 1998, el poeta dejó como heredera universal a su esposa Marijose Tramini, a quien no solo heredó sus bienes materiales, sino también los derechos patrimoniales sobre la obra de su vida, la cual, de acuerdo con la voluntad del autor del poema Piedra de Sol, solo entrará en el dominio público hasta el 1 de enero del año 2099. Y así fue durante años. María José Tramini estuvo a cargo de los derechos patrimoniales de la obra de Paz. No obstante, el 26 de julio de 2018, la esposa del Nobel de Literatura mexicano murió intestada y sin dejar herederos. En ese momento, el Estado mexicano pasó a ser quien resguardara los derechos patrimoniales de las obras del poeta. Y ese mismo año, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, se realizó una declaratoria de monumento artístico del legado del poeta. Con esa medida, las autoridades creyeron asegurar que el archivo personal de Octavio Paz, sus poemas, sus ensayos, sus cartas, sus manuscritos y su obra inédita se preservará a favor del Estado. Unos meses después, el juzgado 19 de lo familiar dictó sentencia nombrando al DIF de la Ciudad de México heredero único y universal de los bienes del poeta, incluyendo los derechos patrimoniales sobre su obra. Pero lamentablemente, Guillermo Sheridan se saltó las trancas y, sin tener los derechos patrimoniales sobre la obra de Paz y pasándose por alto la ley, decidió publicar y registrar como obra de Octavio Paz un libro que, por si fuera poco, apareció sin tener la autorización del titular de los derechos de autor. De hecho, como usted lo puede ver en su pantalla, el libro Odi et Amo está registrado en la Plataforma Nacional de Derecho de Autor con el ISBN 978-607-03-1172, tal como puede verificarse en la plataforma oficial de Indautor, a nombre, fíjese usted nada más, de Octavio Irineo Paz Lozano. ¿Cómo carajo Octavio Paz pudo registrar esa obra con su nombre? Está registrada desde el 1 de septiembre de 2021. Incluso en el libro impreso aparece la leyenda: derechos reservados conforme a la ley y prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio. No podemos dar crédito cómo fue que Guillermo Sheridan llevó a cabo esta atrocidad. Ahora, Guillermo Sheridan nunca se llevó bien con la viuda de Paz, nos cuentan nuestras fuentes, y sin embargo siempre ha querido presentarse como el máximo exégeta de la obra del poeta de Mixcoac, pero de acuerdo con la versión de nuestros entrevistados, solo se trata de uno más de los aristogatos, así lo describen, encabezados por Krause, que han vivido décadas pegados a la ubre del autor del Laberinto de la Soledad. Otro testimonio nos asegura que Sheridan sabía perfectamente que el titular de los derechos de la obra de Paz es el DIF, Vicente, es el DIF, y sacar un libro con el nombre de Paz era un delito. El poeta ya murió y sin embargo aparece registrado con su nombre, pero aún así, con la anuencia de Tomás Granados Salinas, director editorial de Siglo XXI Editores, logró salirse con la suya y publicar estas cartas. De hecho, en la página 35 del libro, Sheridan dice con absoluto descaro que cuando un juez decrete qué dependencia estará a cargo de los derechos de autor, se pagarán las regalías de ley que genere la venta de ese libro. Pero mientras tanto, ¿cómo es posible que esta obra haya salido? Pero ¿sabe qué es lo más descarado y delirante de este libro? Que Siglo XXI Editores
se haya prestado al juego, pero además Guillermo Sheridan acepta que el libro que publicó está alimentado por cartas que fueron adquiridas, agárrese usted, en el mercado negro de las cartas. Son cartas que compraron y que en algún momento incluso Héctor de Mauleón compartió en el periódico Reforma, y ahí está usted viendo el texto, forma parte de la introducción a este libro, y eso no es todo. En la página 37 del libro, el columnista de Letras Libres acepta que publicó este libro apócrifo con dinero que recibió de la UNAM y del CONACYT. Ahí lo está usted viendo. Dice, dejo constancia que mi trabajo en este libro forma parte de mis labores como investigador en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y como profesor visitante en su Centro de Estudios Mexicanos en Seattle. Dejo constancia también de que con el mismo propósito de auspiciar mis trabajos de investigación, recibí el apoyo que otorga el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. Dinero público. Dinero público. Esto no es de hace 35 años, Vicente. Esto es del año pasado. El año pasado es cuando este personaje que ahora está acusando plagios y que está publicando en Latinus, pues está no sé qué haciendo, porque nos preguntamos cómo es que Octavio Paz registró ese libro o cómo es que Guillermo Sheridan, a nombre de Octavio Paz, pudo llevar a cabo. Esto es un delito. Un dato adicional, Guillermo Humberto Sheridan Prieto, quien es investigador titular C de tiempo completo en la UNAM y que dice, como ya lo leímos, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde obtiene una remuneración bruta de 33,929 pesos y estímulos por 43,345 pesos, lo que da un total de más de 68,000 pesos mensuales. Actualmente tiene 72 años. Y eso no sería relevante, Vicente, si fuentes que trabajan en el Instituto de Investigaciones Filológicas no nos hubieran revelado que, de acuerdo con el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, Sheridan ya tendría que estar retirado desde hace 2 años. Y es que, de acuerdo con el artículo 102 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, cuando un miembro del personal académico alcance la edad de 70 años, tendrá que dejar su plaza. Lo está usted viendo, lo está usted leyendo en su pantalla. Y solo si la institución requiere de sus servicios, el Consejo Técnico respectivo podrá acordar anualmente que continúe en funciones. ¿Pero qué cree usted? Que le preguntamos a la UNAM y nos dijeron que están de vacaciones para nosotros, pero no para Yasmín Esquivel, que a ella sí, esas investigaciones ya están en curso, para nosotros están de vacaciones. Nos dijeron que no podrán darnos respuesta hasta que regresen. Sin embargo, fuentes que trabajan en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Seattle nos aseguran que Sheridan no ha presentado su caso ante el Consejo Técnico para continuar ocupando su plaza y en ese sentido estaría laborando ilegalmente en la UNAM. La pregunta de cierre es, querido Vicente, público memorioso, el intemperante Guillermo Sheridan, ahora devenido en furioso cazador de plagiarios en Latinus, ¿no debería explicarnos por qué incurrió en un flagrante acto de corrupción al publicar el libro de un autor que ya murió y sobre el cual nunca solicitó el permiso del titular de los derechos de autor? Eso quiere decir entonces que, como en el caso que él acusa, sus reflexiones sobre la obra de Octavio Paz quedarán invalidadas luego de que, como se ha demostrado, publicó un libro mal habido, en tanto que se pasó por alto al DIF y consiguió enjaretarle una obra a los hipócritas lectores, como él mismo los llama en ese libro, engañando a las autoridades, al pueblo de México y al CONACYT, que fue la institución que financió sus estudios. No debería explicarnos por qué ocupa una plaza en la UNAM cuando debió haberse retirado desde hace 2 años, según el Estatuto del Personal Académico de esa universidad. Y esos son, querido Vicente, público memorioso, los datos duros de hoy. No
por favor, hay que ser, con todo el sarcasmo del mundo, hay que ser justos con estos personajes de la élite. En esos niveles no hay corrupción dorada, Ricardo. Son cosas por el bien de México y del mundo y el rescate de, en este caso, un personaje tan importante para nuestros tiempos como Octavio Paz. Ellos le hacen un favor al mundo. ¿Cómo puedes tú creer, considerar esto como corrupción? Así creo que funciona su cabecita de estos personajes, mi querido Ricardo. En un momento vamos a robar al DIF, porque el DIF de la Ciudad de México tiene que dar respuesta. ¿Por qué Guillermo Sheridan está publicando una obra apócrifa, siendo que ellos son los titulares de la obra del poeta? Este libro no es barato. Este libro cuesta 440 pesos y todo eso estará yéndose a la editorial Siglo XXI, de donde casualmente el último director se acaba de retirar, Jaime Labastida, hermano de Francisco Labastida Ochoa, y Jaime Labastida casualmente también es el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Y qué cree usted? Que Guillermo Sheridan es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ahí nombrado, ahí tolerado, ahí incluido por Francisco Labastida Ochoa. Entonces, vamos a seguir dándole vuelo a este tema porque nos parece muy, muy relevante que este personaje que está acusando un plagio que según él se llevó a cabo hace 35 años, haya decidido publicar con el nombre de Octavio Paz hace un año un libro apócrifo, un libro del cual no tiene derechos y que está recibiendo dinero, porque la editorial está recibiendo dinero. Y nosotros podríamos pensar que Guillermo Sheridan también, y se lo tenemos que plantear al DIF de la Ciudad de México, que es el titular de los derechos de la obra de Octavio Paz, querido Vicente. Mi querido Ricardo, ¿no son estos intelectuales como Guillermo Sheridan, como Enrique Krause? Metamos en la olla a Héctor Aguilar Camín y a todos los que se sientan intelectuales o académicos como Sergio Aguayo, como Denise Dresser, los que han estado desde que el presidente anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco, también atacando al presidente y dándole por su lado a Claudio X González y aplaudiendo la guerra legal para rescatar lo que no pudieron rescatar y después sumarse a las campañas contra el AIFA. Te pregunto nada más, son ellos, ¿no? Son exactamente los mismos, son los mismos personajes y todos estos sujetos van de la mano. Aquí encontramos las referencias y si nosotros vamos buscando, vamos a meter hilo, vamos a sacar aguja. Aquí Guillermo Sheridan es palafrenero de Enrique Krause, pero Enrique Krause es el que ha metido a varios de sus compañeros al Colegio Nacional, donde reciben becas vitalicias, pero resulta que Guillermo Sheridan también está en concordancia con la Academia Mexicana de la Lengua, y en la Academia Mexicana de la Lengua, pues el que preside es Jaime Labastida Ochoa, el hermano de Francisco Labastida Ochoa, que es un personaje absolutamente priista y que vendió la editorial Siglo XXI, dándole una puñalada trapera a Arnaldo Orfila, que fue el fundador y que le robó sus acciones. Esto tiene muchísimo, muchísimo, y que es algo que nosotros vamos a seguir presentando en diferentes espacios, porque a estos sujetos no les conviene que estén desnudados, no les conviene que se sepan todas las relaciones que han tejido finamente, ahora ya un poco más vulgarmente, en los medios de comunicación, en las editoriales, en los espacios de reflexión, lo tienen todavía cooptado, y entonces nosotros ponemos esta lupa para que la gente se dé cuenta de que no hay ninguna coincidencia, y cuando el presidente López Obrador les llama intelectuales orgánicos, no se equivoca, porque están saliendo todos estos casos de pudrición
intelectual que han habitado en el corazón de la intelectualidad mexicana y que si no los sacamos en este medio de comunicación libre como el viento, no los van a sacar en Excelsior, en el Universal, mucho menos en Reforma, y ¿qué va que saquen ese tipo de investigaciones en letras libres y en Nexos? No se van a dar nunca, querido Vicente, un balazo en el pie. Te preguntaba lo de estos intelectuales que sirven de brazo del conservadurismo para el ataque al presidente y a su gobierno, porque estamos ante una nueva posibilidad de que se vengan encima contra el presidente en 5, 4, 3. El presidente dijo hoy en la mañanera, Justin Trudeau va a aterrizar en el AIFA. Y el mensaje que le manda el presidente a Joe Biden para que también aterrice en el AIFA, les va a generar, mi querido Ricardo, no sé si tengas por ahí, David, esta parte de la mañanera en donde el presidente asegura que Justin Trudeau ya confirmó que aterriza en el AIFA para esta cumbre trilateral de principios de año 2023 y que el mensaje va como un favor, pues le pide a Joe Biden que también el Air Force One, el avión presidencial estadounidense, aterrice en el AIFA. Échalo, David. Sus homólogos de la reunión de la cumbre. Está ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy nos dicen del presidente Biden, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. Y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden, porque además, si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las 8 columnas del Reforma. Y la risita es la que calienta. Y la risita es la que calienta para estos adversarios, nunca enemigos, dice el presidente, pero odiadores del otro lado de Andrés Manuel López Obrador. Esta petición que le hace a Joe Biden, ya nada más estoy esperando las columnas, estoy esperando. Y si Joe Biden aterriza en el Benito Juárez y no en el Felipe Ángeles, Biden le mete bofetada a López Obrador, aunque Trudeau ya haya confirmado que aterrizará en el AIFA. Pero es que, en fin, esperemos esta andanada, esta nueva andanada a principios del 2023, si es que se la reservan y no terminan lanzándola desde ya todos estos personajes que son de alguna manera peones de Claudio X González, mi querido Ricardo. Por supuesto, van a tuitear, eso estoy completamente seguro, desde sus vacaciones van a darse un tiempo para escribir un tuit. Ahora mismo están los palafreneros conduciendo esos espacios, pero sí, yo creo que se lo van a reservar, pero a lo mejor van a tuitear, quizá no vayan a publicar en Milenio. Ya Ricardo Rafael no está escribiendo en Milenio porque está de vacaciones y es el que se ha quejado amargamente del AIFA. Dice que ayer estaba diciendo que se había retrasado su vuelo y estaba llorando por todos los rincones. Lo único que recibió fue una andanada de críticas, por supuesto, y bueno, pues van a estar muy al pendientes de la respuesta de Biden para ver si pueden hacer pues alguna inferencia, porque les gustan mucho las inferencias. A lo mejor sale de su descanso Raimundo Rivapalacio, al cual le encanta ese tema, quién sabe, porque esta semana está muy árida de noticias en esos medios de comunicación, que nada más le pone uno tantito y se da uno perfecta cuenta de que no funcionan
absolutamente si no son encabezados por el amarillismo, el sensacionalismo, los gritos a voz en cuello que llevan a cabo Ciro Gómez Leiva, Alarraq y todos estos personajes. No, están descansando. Yo creo que la siguiente semana se van a dejar venir con todo, querido Vicente. Oye, Ricardo, ya para cerrar, perdón que abuse de tu confianza, pero ¿te acuerdas de aquel tuit? No sé si lo tenga por ahí, don David, cuando Chumel Torres, porque es uno de los que envenena las redes y porque hoy fue exhibido en la mañanera, junto al tal Marieto Ponce. ¿Te acuerdas cuando Chumel Torres pedía que compráramos dólares? Hoy que el dólar anda, el peso anda muy fortalecido frente al dólar. Bueno, pues no solamente quedó evidenciado como pendejo, porque obviamente experto en economía no es en aquel entonces, y ahí está, ándale, mi querido David, hace no sé cuánto tiempo, 2 palabras, compren dólares, porque decían que iba a llegar como a 30 pesos por dólar. No, una cosa de que Andrés Manuel López Obrador nos iba a llevar al abismo. Bueno, pues nos vuelve a confirmar o nos reconfirma Chumel Torres que es un soberano pendejo. Acaba de publicar esto, échamelo ahora sí, David. Fíjate, a esta nota sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO urgió al dueño de Oxxo que explique por qué aumentó el precio de sus productos, y es una nota del Universal. Y escribe Chumel Torres: pues porque subiste el salario mínimo a lo tonto, encareciendo todo y generaste inflación, papucho. ¿Cuándo se dará cuenta la gente que estos personajes no están por los mejores intereses de la raza, de la gente de a pie? O bueno, hay una explicación. La gente de a pie no consume a Chumel Torres, pero lo consumen los llamados aspiracionistas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que luego andan defendiendo al INE en una marcha, pero cuando son entrevistados le dan la razón al presidente de la República. Mi querido maestro Ricardo Sevilla, ¿por qué no cierras con me acordé de aquella parodia que hacen de Sergio Aguayo, el muy mal comediante Eugenio Derbez? Déjeme decirle, hazme una reflexión para cerrar, maestro, sobre estas pendejadas que muchas veces vuelan. Desafortunadamente muchas veces vuelan y no tienen sustento como lo que digan estos personajes en redes sociales. Hay personas que se niegan a ver la realidad, querido Vicente, público memorioso. Afortunadamente aquí en Sin Censura la gente está ávida de informarse con datos duros, ávida de esclarecer las cosas que han venido ocurriendo desde hace sexenios, y no se informan con estos personajes. Chumel Torres no es un analista, no es un periodista, no es sino un comediante. Y ante ese rasero hay que medirlo. Es un comediante y muy mal comediante. Es un personaje que intenta vivir de un carisma que desde mi punto de vista no tiene. Desafortunadamente, pues toca el corazón de los aspiracionistas, que también son un buen número. Yo conozco a muchísimos que hoy en las fiestas decembrinas estaban prefiriendo ir a comprar en estos Oxxos y sin embargo se quejaban. Podrían haber ido a la tienda de la esquina, no lo quisieron hacer, prefieren ir a estos Oxxos, pero hace una lectura muy mala Chumel Torres, porque López Obrador dice causó inflación al subir el salario mínimo. Es un pendejo, como tú le dices, un pendejo. Estos personajes suben, incrementan porque les da la gana, porque diría el propio Guillermo Sheridan, porque sí, porque pueden, porque así son ellos, porque les gusta el dinero y no tiene nada que ver con las reflexiones que hace este tarado, que no tiene ni la menor idea de términos económicos, de términos financieros. No,
No. Ojo con lo que usted está leyendo. AMLO urgió al dueño de Oxxo que explique por qué aumentó el precio de sus productos y entonces, porque subiste el salario. Imagínense, no, López Obrador subió el salario mínimo porque tenía décadas de no haber subido y para que la gente pudiera tener un mayor poder adquisitivo, no para que los dueños de Oxxo subieran sus precios, pero este tonto, pues bueno, va a salir corriendo, haciendo uno de sus sketches, haciendo sus pantomimas, sus chistes, sus pastelazos, y desafortunadamente, pues habrá un grupo de personas que insisten en tener una venda en los ojos, y ante esos personajes no hay absolutamente nada que hacer, porque como dice la frase hecha, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo por informar con datos duros, haciendo investigaciones, y la gente lo sabe. Afortunadamente nos están compartiendo muchísimo para que la gente vaya dándose cuenta de la calidad de la información. Nosotros no salimos dando pastelazos, tirándonos al piso, picándole las costillas al camarada. No somos esa clase de personajes, somos periodistas de a pie, y vamos a seguir así luchando codo a codo, hombro con el pueblo de México, y vamos a seguir presentando los datos duros, querido Vicente. Pues Ricardo, precisamente cerremos invitando a la gente a los datos duros, a leer tus columnas, a ver, a escuchar, a buscarte en redes sociales. Cerremos con lo de todos los días, mi querido Ricardo, que amor con amor se pague. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, como siempre, querido Vicente, público memorioso. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna. Síganme, por favor, en Paralelo 24. Vamos a subir este reportaje en formato escrito para que usted no se pierda los detalles. Síganme en los datos duros, donde vamos a seguir abundando más sobre este tema. Síganme en los diferentes espacios donde estoy participando, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, de donde soy orgullosamente miembro. Le duela a quien le duela, como dirías tú, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura y dejando la víbora chillando.